Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este encuentro tan deseado con un maestro como es José María Merino. Muchísimas gracias, José María, por aceptar la invitación del festival. Muchísimas gracias a vosotros, ustedes, por invitarme. Vamos a hacer un repaso por tu vida como escritor, como hombre público. Todos los que están aquí, todo el público que nos acompaña te conoce muy bien, te ha leído. Ya os adelanto que fuera hemos traído algunos libros del autor y que... ¿Perdón? De todos los autores. Y con mucho gusto, si queréis, luego los firmamos. Empezaré muy brevemente con una presentación de alguien que un castizo diría que es un impresentable. ¿Por qué? Porque le conocemos ya todos. José María Merino, académico desde 2008 en la letra M, si no me equivoco. Premio Nacional de las Letras Españolas y autor de raza que ha cultivado con éxito la poesía, la novela, el relato fantástico, el cuento, el ensayo y todo ello con obras de reconocido éxito. Nos conocimos, hemos venido juntos en el coche desde Madrid y nos conocimos en 1978. No, en el 79. Yo había ganado y publicado mi primer libro de novela, una novela corta, El Grito, la presentó Manuel Andújar. Manuel Andújar venía del exilio mexicano y el mismo día de la presentación me dijo: Soler, tienes que conocer a un autor que viene con mucha fuerza, que se llama José María Merino y que tiene una novela fantástica. Si no la han leído, se la recomiendo, que es Novela de Andrés Choz, publicada en Cuentos... ¿Cómo era? Premio Novelas y Cuentos, y yo no sé qué editorial, yo creo que esa editorial ya desapareció. Sí, esa editorial ha desaparecido. Compré la novela, le pedí a Andújar la dirección de José María y José María me contestó sobre la marcha. Y nos hicimos amigos. Toca decir ahora que en este turbulento mundo nuestro de vida literaria, de escritores que quieren llegar, escritores que están letraheridos, gente fantástica, José María es, y lo digo con profundo orgullo y satisfacción, un hombre querido por todos. Hay tres rasgos que definen a la persona y al personaje, que son el talento, la generosidad y la bonomía. Y no es fácil que se den las tres condiciones a la vez. Cuando hay un problema, nosotros somos compañeros en la Asociación Colegial de Escritores desde el año 2015, cuando hay algo que hay que arreglar, que hay que resolver, Merino está siempre. ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué puedo hacer? Nosotros necesitamos maestros. José María es un caso muy singular porque es maestro de mucha gente, pero luego hay una figura de la que se habla menos, que es el mentor. Estoy extendiéndome un poquito en la presentación, pero es que yo estas cosas las tengo que decir. Y José María, además de maestro, es mentor. Mentor, dícese, de aquel que en un momento determinado ayuda, facilita, después de un consejo, que su patrocinado, por así decirlo, avance, madure, prospere en su carrera, en este caso su carrera literaria. Es el caso de José María con muchos escritores desde aquel 1971, cuando tú publicas tu primer libro de poesía, y en el 73 sacas el libro de Lejos de casa. Cumpleaños lejos de casa. Cumpleaños. No me acuerdo. Sí, Cumpleaños lejos de casa. Bien, yo quisiera empezar y ya vamos a la sustancia.
con tu toma de posesión en la academia. Él entra en la academia con un discurso que luego, al año siguiente, en el 2009, es cuando das el discurso, y te contesta Luis Mateo. Y el título es, el título de su discurso, con el que toma posesión, es Ficción de verdad. Un oxímoron maravilloso que recoge completamente tu manera de entender la literatura. Me vas a permitir que yo destaque de ese discurso tuyo 3 pilares, por así decirlo, para que tú nos puedas hablar lo que quieras sobre ellos. El primero, la ficción como experiencia humana, la capacidad de fabular. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por los halagos. Bueno, sabes que salen del corazón. Rafael. Yo creo que hay una idea de que la ficción es algo que hemos inventado con los años. El profesor Eduardo Souto, que es un profesor muy serio, inventado por mí, pero no se imaginan lo serio que es, dice, no fue el ser humano quien inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al ser humano. Y eso lo tengo clarísimo. Es decir, posiblemente todo viene, yo creo mucho en los sueños. Y además me sorprende, si ustedes tienen perros o gatos, como hay muchos mamíferos que sueñan también, que están dormidos y de pronto se desasosiegan y se mueven. Y creo, según dicen los expertos, que los elefantes son muy soñadores. Bueno, pues seguramente el sueño tiene que ver con la primera idea de intentar empezar a explicar algo que nos pasa. Es decir, me pasa esto, porque nosotros que originariamente tendríamos como los otros primates, lo fuimos convirtiendo poco a poco, matizando el lenguaje. Primero en A, E, I, O, U. Yo me pregunto, ¿qué otros sonidos hay? Dicen, hay muchos más. Bueno, serán A, E, I, O, pero vamos, esos son los sonidos básicos, ¿no? Y eso, reunirlo para ir formando palabras diferentes. ¿Eso para qué? Yo pienso, pues para intentar explicar lo que nos rodeaba. Y posiblemente primero los sueños. He soñado, me ha pasado esto. Segundo, para intentar explicar la realidad. Hay ese viejo cuento árabe de quién... no es árabe, es de alguna tribu americana, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es un puñado de arena que agarró una muchachita en un momento determinado y lanzó al cielo. Se convirtió en la Vía Láctea. O sea, ¿cómo empezamos a intentar interpretar las cosas a través de invenciones que son la base de la ficción? O sea, la ficción está en lo que somos. ¿Y cómo empezamos a inventar? Pues los dioses, los dragones, las brujas, los seres misteriosos. Todo eso es fruto de la ficción para intentar darle una credibilidad, un sentido a la realidad. Entonces la ficción es muy importante y está en nuestra sustancia. Luego, claro, gracias a la construcción de las palabras, de las letras primero y luego de las palabras y a ese universo léxico que nos rodea, pues ya comenzamos a materializar las ficciones en textos, en cuentos, en novelas, en obras de teatro, en poemas, que antes, por cierto, si han estado ustedes, a mí la primera expresión que ha habido, manifestación poética, ha sido realmente subyugante. Enhorabuena, ha sido estupenda. Y la ficción es algo profundamente humano, que tiene mucho que ver con lo que es el Homo sapiens. En ese sentido, abro un pequeño paréntesis y volvemos. Si eso es así, podemos deducir que de alguna manera vamos a tener un retroceso importante
con la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, yo tengo un verdadero terror a la inteligencia artificial. E incluso cuando empezó, yo trabajé, metí en el ordenador el chat GPT y a los 15 días aterrorizado lo dejé y no quise saber nada más de ello. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial, hombre, antes comentábamos, según cuando veníamos en el coche, yo pensaba, bueno, la inteligencia artificial tiene una ventaja sobre el Homo sapiens, y es que no tiene pasiones, no tiene esa avaricia y esa soberbia que creo que son los grandes pecados de la humanidad y que pueden acabar con el mundo. La avaricia. La avaricia. Y la soberbia. La soberbia, pero la avaricia sobre todo. Ahora, resulta que hay quien opina que la avaricia, que no, pero que por ejemplo, las leyes de la robótica de Isaac Asimov establecían que el robot, es decir, la inteligencia artificial, no puede hacer daño a un ser humano. Segundo, que el ser humano, bueno, había y ninguna institución humana ha organizado algo para aprobar esas leyes. La inteligencia artificial está avanzando y puede hacer lo que le da la gana. Es decir, los drones que están cayendo sobre todas esas ciudades en este momento están manejadas por la inteligencia artificial. Entonces a mí me da terror. Es más, yo ya no creo en ninguna tesis doctoral. Porque, las tesis doctorales. Claro, las tesis aquí hay doctorales. Profesores que saben el problema que tenemos. A mí me parece. Antes era un corta y pega, pero es que ahora ya es inteligencia artificial generativa. Es decir, estamos en un momento muy complicado. Vamos a hacer ese paréntesis y vamos a volver al discurso tuyo. El segundo gran pilar de Merino, que es absolutamente brutal y que sustenta, yo creo, que toda su obra. Tengo aquí la frase que es: verosimilitud versus realidad. Paradoja central de su obra. La realidad suele ser inverosímil. La ficción tiene la obligación de ser verosímil. Efectivamente. Eso también lo ha dicho el profesor Souto. ¿Eso lo ha hecho? El profesor Souto. La realidad no necesita ser verosímil. Y no tienen ustedes más que ver el mundo que estamos viviendo en este momento. O sea, si se me ocurrió escribir un cuento en el cual aparecen Trump, Netanyahu, Putin, etcétera, etcétera, y cuando escribo el cuento, mi mujer me dice: pero José Mari, ¿cómo escribes estas cosas inverosímiles, no? Claro, ese cuento está hecho a la vista de la realidad, pero si lo que sucede en este momento, si no sucediese eso y se escribiese, pensaríamos, bueno, este tío está loco, pero ¿qué es esto, no? No, la realidad no necesita ser verosímil. Y además a mí me da cada vez más miedo la realidad. Yo que ya he llegado a los 85 añitos, en los años 80 yo no pensaba que podíamos llegar a un mundo así, que no hayamos resuelto la hambruna, que no hayamos resuelto la sanidad primaria y que además yo fui muy comunista, pero yo ahora sí tengo una teoría. Creo que tiene que haber un acuerdo diciendo no se puede pasar de la propiedad de $1.000 millones. Debe establecerse un espacio a partir del cual, mire, no puede usted ser más millonario, porque el querer ser millonario nos está haciendo muchísimo más daño que todo el comunismo que existió tan terrible en el mundo. Entonces, volviendo a la creación, nosotros que creamos ficción, que somos contadores de historias, tenemos la obligación de que todo lo que contamos sea verosímil. Naturalmente. Si no, el lector no va a entrar en la historia. Tenemos que hacérselo verosímil. Eso es lo importante del relato, del cuento, de la imaginación literaria. El tercer punto de tu discurso de entrada en la academia es la importancia que das, y se ha visto muchas veces, a los mitos, a las leyendas, a la tradición, el filandón. Tú estuviste aquí con Luis Mateo y con Juan Pedro hace ya 4 años
no 3 años, con un filandón que todo el mundo recuerda. Efectivamente, todo eso tiene una gran presencia en tu literatura. Bueno, es que yo creo que la literatura debe efectivamente intentar dar aspectos que no son habituales, o sea, que la realidad no nos concede, no nos regala continuamente, ¿no? O sea, hay que matizar. Y muchas veces esos matices tienen incluso un tono fantástico que puede ser aceptable. Todo depende de cómo esté manejada la escritura, ¿no? Hay un momento en el que tú descubres eso, que es cuando llegas a la literatura fantástica, de la que eres un maestro, a los microrrelatos, y a partir de ahí eres capaz de desestabilizar al lector con 3 párrafos que te plantean una cosa que nunca habías podido imaginar. Sí, pero antes comentábamos que el microrrelato no es una cosa moderna, está en los orígenes de la ficción. Exacto. Es decir, por ejemplo... Sí, pero tú lo has puesto en primer término, sí, que hacía falta. El microrrelato lo hemos manejado mucho los hispanoamericanos. Ajá. Y, por ejemplo, en las literaturas anglosajona, etcétera, etcétera, no tuvo tanta presencia. ¿Por qué? Porque es en España donde por primera vez, lo estábamos comentando antes, hay un libro que yo he hecho una versión de él porque me fascina, que es Calila y Dimna, que mandó traducir Alfonso X el Sabio, y que es un libro de microrrelatos, Calila y Dimna. Está en el Panchatantra, 300 años antes de Cristo. Es decir, parece que el microrrelato es algo muy contemporáneo, muy moderno, pero el microrrelato está en los orígenes de la literatura. Y en ese sentido a mí es un género que me gusta mucho. Nosotros somos artesanos del lenguaje. El lenguaje es la herramienta con la que nos comunicamos y cautivamos o no a los lectores. Con el lenguaje contamos historias. ¿Y tú eres poeta? Hombre, fui poeta. Eres poeta. En un acto que tuvimos no hace mucho decía José María que la poesía le había abandonado. Y nos pasa a todos. Yo tengo un cuñado que es dentista y todas las mañanas afeita a un dentista. Yo me considero poeta, pero yo no afeito a un poeta todas las mañanas porque estoy abandonado por la poesía. La poesía viene cuando viene. Sí. Pero tus primeras armas fueron como poeta, Cumpleaños lejos de casa, que luego recoge, hay una edición de 2000, no sé si tenemos este libro aquí. Seix Barral hizo Seix Barral, una edición, en 2006 o por ahí. Sí, reuniendo todos aquellos libros de poesía. Sí, es curioso cómo los que sois poetas, aunque luego no escribáis poesía, se nota muchísimo en el texto. Te he traído aquí, me vas a permitir. Fíjate lo que has escrito en La orilla oscura, novela del 84. Bueno, en La orilla oscura. Para que me digáis si esto no tiene imágenes sensoriales, ritmo, musicalidad y simbolismo. Un texto de 5 líneas. Había una luz de plata usada, una claridad de vísperas que se demoraba en las fachadas, extrayendo de la piedra una palpitación de vida remota. El río pasaba con un rumor de seda rasgada, llevando en sus remolinos el polen de los chopos, como una escritura indescifrable de humo blanco. Esto es Merino en estado puro. Tú que nos has regalado, ahora hablaremos de los microrrelatos también, esa concisión que tienes de cirujano, de escalpelo, en el que coges y ajustas perfectamente la frase para que al lector le sorprenda. Yo no sé, me gustaría que nos contases algo de tu proceso de creación. Todos tenemos unos hábitos, escribimos de día, de noche, con música, la misma rutina. Cuando tú tienes una historia que contar, ¿cómo lo armas? ¿Vas con un mapa? ¿Vas con una brújula? ¿Te dejas llevar? ¿Tienes claro? Porque tú tienes dicho
que, en los cuentos, que no empieces un cuento si no sabes cómo va a terminar. Si no sabes cómo va a terminar, no empieces el cuento. En novela, Pues en novela sería lo mismo, sería lo mismo. Pero yo estoy abierto a muchas posibilidades de final. Y ahora con los años, digo, bueno, esto puede terminar así o así, vamos a ver. Ahora, a lo largo de una novela, de pronto un personaje al cual le habías asignado determinado papel, puede decir, no, eso no lo voy a hacer. Y puede hacer otra cosa impensable. A mí lo que me gusta de la escritura es que yo soy el primer sorprendido de esas cosas que se me ocurren. O sea, y eso, pues yo creo que es muy estimulante para escribir, ¿no? Igual que me gusta mucho llegar a un sitio desconocido, etcétera, y mirar la cantidad de cuentos que puede haber ahí. Porque la realidad está cargada de ficción, está cargada de elementos de cuentos, ¿no? Hoy cuando íbamos a tomarnos un café y no sabíamos si las mesas eran del bar de allí o del bar de al otro lado. Y ha pagado Corina, además, que es una pringada. Sí. Bueno, pues ahí, en esa especie de desconocimiento previo ya hay un cuento, ya hay, está claro. ya hay una ficción. Estamos cazando historias continuamente. Las ficciones, estas escaleras que tienen en una parte no sé si una alfombra roja y en la otra de otro color, bueno, pues ahí en ese bicolor hay una cosa rara. Vale, pero tú llegas muy lejos, porque tú has dicho algo tremendo, que la ficción no ha sido inventada por el hombre, sino que la ficción nos ha inventado a nosotros. Sí, bueno. A ver cómo es eso. El juego es que no es el hombre que... O sea, la ficción es la que al final nos va dando forma a lo que somos. Porque en la ficción están también pues, las conductas, el azar. A mí me sorprende el azar. Por ejemplo, hace 500 millones de años había unos cordados que empezaron a multiplicarse. Van pasando los millones de años. ¿Por qué hoy y a esta hora existimos cada uno de nosotros y nosotras y estamos hoy aquí reunidos? Es imposible desde el punto de vista de la lógica formal. Si aplicamos a nuestros antecesores, a mí me parece imposible. La vida es algo, bueno, hija de montones de azares. ¿Por qué no soy una hormiga? ¿Por qué existo? ¿Por qué estamos tú y yo aquí sentados y con este aparato aquí al lado puesto, ¿no? Yo no sé contestar a eso. Ya. Pero la ficción intenta resolver estos asuntos. O sea, la ficción, puedes inventar lo que sea, la ciencia ficción, la ficción fantástica, la ficción psicológica tratada de determinada forma, y con la ficción se puede interpretar y entender ese azar que forma parte del sentido de la realidad. Sí, y ahí necesitas algunos elementos, por ejemplo, en tu caso, los espejos. Bueno, sí, a mí el tema de los espejos... ¿Qué pasa con los espejos, Imerino? Pues la verdad es que también, ¿qué es el yo? Es otra cosa que a mí el yo. ¿Qué es el yo? El tema del yo... A ver, entremos ahí. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Buena gente. Sí, bien, pero aparte de eso, hay unos elementos peculiares en el yo. ¿Sí? Incluso dentro de ti, si tienes una duda, si tienes una feroz duda, haz esto, no hagas esto, no, hago esto, hago lo otro. Salen dos. El tema del doble, que a mí me encanta, es que está dentro, lo tenemos dentro. Claro, si el tema del doble se hace patológico, posiblemente necesitaremos un tratamiento psicológico, etcétera. Pero que hay dos dentro de nosotros, estoy seguro. Hay dos dentro de nosotros. Somos dos, sí. seguro. ¿El sueño es una manera de indagar en todo eso? Sí, el sueño precisamente yo creo que, bueno, ya el sueño
hubo una época con Freud y con los grandes psicólogos originarios, ¿no?, que se trabajaban esas cosas. Las hemos abandonado totalmente. Sí, es verdad. Totalmente. Es verdad. Ya no se estudia para nada, no se profundiza en el comportamiento humano, en la identidad humana, pero la identidad humana es un verdadero misterio. Claro que se puede resolver metafísicamente, también es una manera de resolverlo y se acabó. Pero si vamos a los aspectos realmente naturales del tema, la cantidad de combinaciones misteriosas y extrañas que ha tenido que ver para que tú y yo estemos aquí sentados y para que coincidamos todos, según la lógica sería imposible. Bien, pero dame algún dato más. ¿Cómo llega el espejo como herramienta narrativa? ¿Cómo aparece? ¿Qué juego le das a eso? Bueno, es que a mí el espejo por un lado me encanta y por otro lado me horroriza. Pero es terrible cómo utilizas el espejo. Sí, bueno, pero es algo que hay que cargar con él, porque si no, no podríamos afeitarnos o pintarnos en fin, o ver cómo nos queda tal cosa, en fin. Hay que pesar con ello, aunque ello es intricado, no es una cosa. Tengo aquí una fácil. nota sobre el tiempo circular, que ahí estás tú también, poniéndonos el espejo para que reflexionemos sobre ello. ¿Nos vas a leer algún relato de los que has traído? Sí. Fijaros qué joya. Se detuvo ante la puerta de la vieja casa, sintiendo que aquel lugar le era extrañamente familiar. Al entrar, vio a un niño jugando en el pasillo con unos soldados de plomo. El niño levantó la vista con una sonrisa de reconocimiento y le dijo: «Has tardado mucho». El hombre se miró las manos arrugadas y de repente comprendió que el niño no le estaba esperando a él, sino que era él, el niño, que desde hacía 50 años esperaba ser el hombre que acababa de llegar. Bueno. Como eso tienes muchísimos relatos que llevan a la reflexión, al espejo que nos pones de lo que estamos haciendo, lo que queríamos hacer y lo que no podremos hacer nunca. Sí, a mí es un tema que me desasosiega. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el yo? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Nos lees? Sí, pero vamos a ver. Primero quería leerles uno que a ver si encuentro la página. Que en el libro bueno, perdonen, esto es... Bueno, voy a leerles uno que se titula Satánica. 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 Abróchense los cinturones. Con los años, en mi casa han ido encontrando sitio bastantes símbolos religiosos. Los 3 Reyes Magos con sus pajes, Siva Nataraja, una Inmaculada de cerámica, un San Pancracio. Esto es verdad, yo tengo una colección de piezas religiosas increíble. Un Ganesa, una Vírseda peregrina, un icono rumano del nacimiento de Jesús, un San Miguel clavando su lanza en la boca del dragón, el Ankh egipcio, en fin, muchos de esos talismanes que tienen al parecer la virtud de alejar a las fuerzas del mal. Sin embargo, al entrar hoy en mi cuarto de trabajo me encuentro a Satanás sentado en mi sillón de leer. Lo conozco enseguida, porque no tiene aspecto de joven apuesto ni de caballero distinguido, sino que es de color rojo, está desnudo, las piernas peludas rematadas en patas caprinas. Tras su espalda asoman 2 alas doradas y entre su cabellera negra surgen 2 cuernos también dorados. En su rostro rojo brillan los ojos con lo que parece más tristeza o fastidio que radical perversidad. Lleva bigote y perilla como un mosquetero. «¡Va de retro!», exclamo por si acaso. «Hablo español»,
responde cortante. Tiene la voz de Marlon Brando en El Padrino. Estás escribiendo del libro de la noche, el libro se llamó Cuentos del libro de la noche, estás escribiendo del libro de la noche y no he merecido ni una alusión tuya, añade. Yo soy el señor de ese libro, que es mucho más que un libro, es un territorio inmenso, con ciudades y selvas, con puertos de mar y parques temáticos, un territorio de gran iniquidad, de majestuosa injusticia, de crímenes esplendorosos, y tú no has dicho de eso ni una palabra. No sé qué contestar. Menos mal que mi mujer ha asomado por la puerta y Satanás desvía por un momento su atención de mi persona. Mi mujer entra de repente y arroja algo sobre Satanás. Es su rosario de la primera comunión. Y Satanás se convierte en una masa blanca, efervescente, como el agua oxigenada cuando se deposita sobre una herida. Mi mujer, con determinación, mete las manos bajo esa espuma, agarra el cuerpo que cubre, lo aprieta, lo va amasando y reduciendo como si manejase nieve hasta convertirlo en una bola que cabe en unas manos. Guarda en sus manos. Guarda luego la bola en una bolsa de plástico, pinta sobre ella una cruz con el mismo rotulador que utiliza para marcar el contenido de las bolsas de comida y la guarda en el congelador del frigorífico. Mientras pensamos en otro sitio mejor, dice, de manera que tengo a Satanás cautivo en el frigorífico de mi casa. Tal vez en el libro de la noche ya no fructifiquen la iniquidad, la injusticia ni el crimen, pero en el libro del día ese cautiverio del señor del mal no se ha notado. El mundo sigue dominado por la hipocresía, la guerra, el horror, y me da miedo imaginar a quién corresponde el señorío del libro del día. Ole, ole. Bueno, esto es todo. ¡Talento! ¡Qué tío más grande! Regálanos nosotros, por favor. Bueno, vamos a ver. Hombre, tenemos para eso, vamos a disfrutar. Yo tenía aquí una nota que luego voy a leer. Pie. De soltero ha pasado a solterón y está bien acostumbrado a dormir solo. Una noche lo despierta la sensación de un contacto insólito. Uno de sus pies ha tropezado con la piel cálida y suave de un pie que no es suyo. Mantiene su pie pegado al otro y extiende su brazo con cuidado para buscar el cuerpo que debe de yacer al lado, pero no lo encuentra. Enciende la luz, separa las ropas de la cama, allí dentro no hay nada. Imagina que ha soñado, pero pocos días después vuelve a despertarse al sentir de nuevo aquel tacto de suavidad y calor ajeno y hasta la forma de una planta que se apoya en su empeine. Esta vez permanece quieto, aceptando el contacto como una caricia antes de volver a quedarse dormido. A partir de entonces, el pequeño pie viene a buscar el suyo noche tras noche. Durante el día, los compañeros, los amigos, lo encuentran más animoso, jovial, cambiado. Él espera la llegada de la noche para encontrar en la oscuridad el tacto de aquel pie en el suyo con la impaciencia de un joven enamorado antes de su cita. ¿Tienes aquí? Sí, aquí tengo. La Gran Catarata. La Gran Catarata, la 123. 123. Verán ustedes que la Gran Catarata, responde mucho a la realidad. La avioneta nos conducía hacia la Gran Catarata, el salto de agua natural más grande del mundo, cuyo bramido se podía escuchar desde el hotel en que nos alojábamos a bastante distancia del lugar. La mañana estaba brumosa, pero el piloto había dicho que pronto despejaría. Entonces advertí algo inusual tras el asiento que ocupaba mi mujer delante del mío. Incrustado entre el fino zócalo de plástico y la pared de la cabina había un objeto rojo que no tenía aspecto de pertenecer a la estructura del aeroplano. Me incliné y lo toqué con el dedo. Parecía un lápiz que se escurrió para encajarse más entre el zócalo y la pared. Volví a tocarlo y lo empujé poco a poco hasta hacer asomar un trozo largo de su envergadura. En efecto, se trataba de un lapicero de cuerpo hexagonal de esos que llevan una goma en un extremo. Tal como estaba colocado, podía moverse bien en sentido longitudinal, resbalando a lo largo del resquicio, pero era difícil sacarlo de aquella hendidura. Un grito de mi mujer llamó mi atención.
La bruma se iba disipando y a lo lejos se divisaba un enorme muro blanquecino que resaltaba entre la espesa vegetación de la selva. La avioneta se inclinó sobre un ala para cambiar el rumbo y descubrí que el lapicero se había desplazado ligeramente fuera de su casual alveolo. Si tuviese un alambre, un vulgar clip para papel, sería fácil extraerlo, pensé. ¡La catarata! ¡La catarata!, exclamó mi mujer con voz jubilosa, y percibí que el muro blanquecino ya más cercano quedaba a nuestra derecha. Se me ocurrió entonces que acaso una de las patillas de mis gafas podía servirme de gancho para sujetar el lapicero y hacerlo salir. El ruido de la gran catarata era ya ensordecedor, y la avioneta daba bruscos saltos que hacían bastante ardua mi labor. Me agaché todo lo que pude. Ayudándome con la otra mano intenté completar la extracción. El lapicero se soltó varias veces, pero al fin conseguí sujetarlo firmemente y, forzando el borde del fino zócalo, sacarlo del todo. El ruido de la gran catarata se había hecho otra vez menos intenso. Mi mujer miraba hacia atrás y yo volví también la vista para contemplar el enorme muro blanquecino del que nos íbamos alejando. ¿No te ha parecido impresionante?, me preguntó a voces, y yo asentí con la cabeza confuso. En uno de los lados del lapicero estaba impreso con letras doradas Germany Design 2000 Faber-Castell. Aprovecho ya que hablas de aviones. Yo he traído un texto muy cortito, me viene al pelo que hayas elegido ese relato, que para mí es un prodigio de cómo se puede cerrar un relato muy cortito, que incluso puede ser un poema, ¿no? Esa obsesión que tenemos los poetas de tengo que cerrar bien el poema, esto tiene que ser igual que los relatos, ¿verdad? El avión, estamos con aviones, el avión ha aterrizado, han parado los motores, se apagó la señal que obligaba a usar el cinturón. Sin embargo, nadie se levanta. No comprendo cómo los demás no tienen ganas de abandonar este sitio después de haber experimentado el horroroso vuelo, los ruidos extraños, la explosión. Por favor, por favor. Bueno, es que... Este es Merino. Es que hay que... A ver. Bueno, por ejemplo, a veces, incluso los cuentos... Yo, miren, fui muy lector desde niño, muy lector. Comentábamos esos mundos que nos han construido. ¿Cuántas veces leíste La isla del tesoro? Yo qué sé. 8, 10, sí, seguidas. 8, 10. Tom Sawyer. Pero es que, es que cuando fui al Mississippi me decepcionó. Pero este es el Mississippi. Pero si el Mississippi era el de Tom Sawyer, yo me imaginaba una cosa. Y bueno, por ejemplo, uno de los arquetipos poderosos que tengo y que creo que lo tenemos todos, que es la pérdida del paraíso, sí. Aparte de que ser una importante historia en los arquetipos religiosos, la pérdida del paraíso, yo lo llevo dentro desde la lectura de Heidi. Yo además leí Heidi en una edición preciosa con los dibujos originarios, que se lo copiaron luego los japoneses para hacer la película. Y Heidi está todavía dentro de mí. O sea, porque Heidi lo que pierde es el paraíso. Totalmente. Y ese es el arquetipo que maneja esa preciosa novela. Yo recuerdo que un día, diciendo todo esto, me dijeron, pero es una novela llena de no sé qué religioso y además cursi. ¿Cómo que cursi o religioso? Yo me sigo creyendo toda esa historia del abuelo, ese abuelo extraño y tal y cual. Pero ese arquetipo está ahí, perfecto. Y lo bueno de los grandes libros, de las grandes historias, de las grandes ficciones, es la creación de los arquetipos. Totalmente. Bueno, en el Ramayana empieza uno de los arquetipos que a nuestra cultura le ha resultado decisivo, que es el Quijote. Sí, señor. Está en el Ramayana. Y es un arquetipo, o sea, y pertenece a la ficción. O sea, eso demuestra cómo la ficción monta estructuras que nos son profundamente valiosas, ¿no? Por cierto, voy a leerles
Voy a leerles la cuarta La cuarta salida. en la 101. 101. El profesor Souto, ya les digo que es un profesor imaginario que a mí se me aparece muy a menudo. Gracias a ciertos documentos procedentes de la Alcaná de Toledo, acaba de descubrir que el último capítulo de la segunda parte del Quijote, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, es una interpolación con la que un clérigo, por darle ejemplaridad a la novela, sustituyó buena parte del texto primitivo y su verdadero final. Pues hubo una cuarta salida del ingenioso hidalgo y caballero. En ella encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco al que ayudaba un morisco instruido, y consiguió derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gigantes, las ventas castillos y los rebaños ejércitos, y él, tras incontables hazañas, casó con doña Dulcinea del Toboso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la fecha han ayudado a salvar al mundo de los embaidores, follones, malandrines e hideputas que siguen pretendiendo imponernos su ominoso despotismo. Es decir, cómo realmente lo que hemos inventado podemos seguir dándole vueltas. Y yo me permito de lujo porque como Cervantes realmente yo creo que es el escritor al que más quiero y venero. Dice, podrás decir de este libro lo que quieras sin que nadie te premie o castigue por lo bien o mal que hayas dicho de ello. O sea, ya desde el principio el Quijote autorizó a que a todo el mundo incluso escribiese el Quijote, ¿no? Y me permitiese el lujo, en honor a Don Quijote, a Miguel de Cervantes. No sé, ¿les leo alguno más? Sí, uno más. Vamos. Y luego te voy a hacer una pregunta que me está dando vueltas desde que hemos empezado a hablar. ¿Tienes Génesis 3? Sí, Génesis 3. En la 142. Pues vamos a ver, Génesis 3. Venga, dale. Aquella mañana empezamos a ver las cosas más claras. La complejidad del universo, la evolución de los seres vivos, que sobre un punto de apoyo se podría levantar el planeta, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario, y sobre todo intuimos que la existencia es un misterio indescifrable. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó el guardia con la carta de desahucio. El casero había conseguido echarnos a la calle. Nos vinimos a este lugar tan frío, tuvimos hijos, del resto saben ustedes mucho más que nosotros. El caso es que aquella mañana en el desayuno habíamos compartido una manzana. José María, vamos terminando para que podamos firmar libros aquellos que quieran. Vamos a ver, sin ponerme estupendo, pero es importante. En un momento en el que, de todo hace ya 40 años, porque peinamos canas, y aquellas lecturas entusiastas, compulsivas, de La Isla del Tesoro, por ejemplo, ahora son Piratas del Caribe, y la oferta del joven no es entrar con su imaginación en unas páginas que sugieren y que ponen en marcha todo, sino que directamente aparece una imagen, en un momento en el que los jóvenes tienen menos vocabulario del que tenían y en un momento en el que el Consejo de Ancianos, es decir, la experiencia, la sensatez, la transmisión de valores, conocimientos, consejos si te los piden y si no, sugerencias, todo eso ha sido sustituido por Instagramers que tienen un peso muy importante. Yo no tengo nada contra ellos, pero en ese contexto en el que estamos, pensando en los jóvenes, yo el otro día en una intervención que tuve decía el profesor que estaba entusiasmado, hombre, aquí lo que hay que hacer es todos los días leer un poema. Yo le dije, pues sí, dediquen 3 minutos, no es nada, empiecen la clase, en alguna de las clases, como rutina, un poema, ya está, nada más. Y luego si quieren abren un debate al final o algo, ¿no? Me decía. Mi pregunta es, a un maestro como tú, ¿qué herramientas
podemos activar, introducir, mejorar, para, si no darle la vuelta a la situación, sí por lo menos calmar los daños, abrir caminos, generar esperanza. Puede ayudar la ficción, es una batalla de resistencia en la que queda poco que hacer. La sociedad está cambiando tanto que ya no habrá gente que entre a formarse leyendo otra vez La isla del tesoro y poniendo en marcha la imaginación. Yo creo que, bueno, una cosa está demostrada, y es que las nuevas generaciones son menos inteligentes. Eso está demostrado, ¿eh? Y a mí me preocupa muchísimo, porque creo que la inteligencia artificial, para empezar, debía ser tratada, había que considerar que eso es como la droga, como cualquiera de las cosas que han sido, en fin, que están prohibidas. Es decir, la inteligencia artificial necesitaría un tratamiento muy especial, ¿no? Hombre, lo que hay que mentalizar es un poco a la familia. La familia tiene un papel, el sistema educativo tiene un papel fundamental, pero la familia también tiene un papel fundamental, mucho más, porque antes el sistema educativo pues cargaba con todo. Pero es que la familia ahora tiene una obligación de cuidar eso, ¿no? De cuidar la relación con el sistema informático, cuidar la relación con la tele, estas cosas, de los dichosos móviles, pero bueno, los móviles, porque yo siempre digo, pues, y por lo visto es una... ¿Cuándo tiene derecho un ser humano a tener un móvil? Pues seguramente cuando cumple 19 o 20 años. Pero mientras tanto, ¿para qué los chavalines andan ahí con los móviles y entrando y saliendo? Yo creo que ese es un problema, pero un problema de alcance internacional. Eso debería resolverlo, debería estudiarlo la ONU. En vez de andar tirándose bombas, en este momento estos seres que parecen... Miren, no me digan que Donald Trump no parece un ser de película de Cantinflas, o sea... De terror. Yo no me lo puedo creer, estos seres que están tomando decisiones en el mundo, ¿no? Bueno, ahora, en este momento, la única ayuda verdadera está en la familia y el sistema educativo. Familia y sistema educativo. El sistema educativo son 20 años, que es poco, pero efectivamente en 20 años se puede cambiar. Y ponemos también la lectura. Hombre, bueno, claro, pero es que la lectura, familia y sistema educativo. Lectura y familia, el sistema educativo, es que va ahí. Es que yo no puedo... Recuperar la lectura, el hábito de la lectura. Y eso que yo pertenezco a una generación, en mi opinión, que era la generación de la posguerra, sí, donde, vamos, yo estudié con los hermanos maristas. Como yo. Y les tengo un recuerdo grato. Pero bueno, la biblioteca del colegio era de risa, era ridícula. La biblioteca de mi casa era 1000 veces mejor, porque en mi casa había una biblioteca. Y mi padre me dejaba leer todo lo que me diese la gana. Y decía, oye, papá, es que esto está en el índice. Y él decía, Neil Hofstadter. Claro, algunas cosas no me resultaron dañinas, pero me hicieron pecar. Sí. Por ejemplo, leer a Voltaire, algunos libros de Voltaire, que tengo una edición preciosa, valenciana, por cierto, de 1890 y tantos. Yo pequé con 13 años con Sinué el egipcio. Ah, con Sinué el egipcio. Mika Baltari. Nefer, cráneo afeitado. Ahora, Aceites. Las lecturas aquellas que hacíamos... Hay que leer, por Dios. Claro, y además era otro mundo, estabas en otro mundo. Ahora, en mi colegio, por ejemplo, éramos 2 lectores, el otro ya ha muerto, José Antonio Paredes. 2 lectores en la clase. En clase, sí. Los otros chavales no leían nada. Y cuando se dieron cuenta de que nosotros leíamos, empezaron a mirarnos con cierto menosprecio. De tal manera que ya nos convertimos en, oye, te tengo que pasar los papeles del Club Pickwick, porque ya incluso nos veían como estos tíos, todo el día leyendo, pero ¿qué les pasa a estos tíos, no? Ahora yo creo que hay que recuperar, además, el libro. El libro, incluso ahora hay quien opina que el libro es un objeto obsoleto, pero estamos boleados de locos. Yo creo que el libro es el aparato cultural más importante que hemos inventado los seres humanos. Totalmente de acuerdo.
Pero sí, yo, algunas de mis novelas se basan en mujeres del siglo de oro. Por ejemplo, Oliva Sabuco de Nantes. Bueno, yo tengo la cuarta edición de finales del siglo XVII, que la tenía mi padre. Bueno, tiene una cubierta maravillosa, una letra estupenda, se puede leer, sigue vivo perfectamente. Ahí está. El libro no cambia de aplicación. No cambia de aplicación. No hay paso de pantalla. He perdido cosas No hay en que el cargarlo. ordenador por despiste porque ha cambiado la aplicación. ¿Cómo? Sí, Merino, ha cambiado la aplicación. No tiene obsolescencia programada. Sí, no. Y eso, el libro, bueno, pues hay quien opina que es un objeto, en fin... Cuando llegó el libro por pantalla, como se llame, nos asustamos. Dijimos, cuidado, esta batalla va a haber... Pues, mira, dónde está y dónde estamos los que queremos el papel y olerlo. Y yo creo que desde luego, en el tema de la inteligencia artificial habría Sí, que tomar una decisión política mundial. No, pero vamos terminando porque hay que firmar, pero hay algo muy importante aquí, y es la militancia. Quiero decir, inteligencia artificial. Estamos juntos en la Asociación Colegial de Escritores, con REME, estamos en contacto con la Asociación Europea de Escritores, tenemos muy buena relación. Al día de hoy, a donde hemos llegado es a tan poquito como conseguir que haya un acuerdo con los que manejan la inteligencia artificial generativa para que haya un ART, A de aprobación. El autor, Merino, aprueba que usen sus textos. 2, R de retribución. Inteligencia artificial paga a Merino por usar sus textos como base para generar contenidos. 3, trazabilidad. ART, 3, trazabilidad. La T de trazabilidad. Igual que hay una trazabilidad de una bandeja de carne picada, pues que hay una trazabilidad de qué hacen con nuestros contenidos. Yo cuando nos reunimos y llegamos a esa conclusión maravillosa, yo salgo muy desanimado. Porque digo, bueno, pero chico, esto está bien, pero es muy teórico esto. ¿Cómo vamos a enfrentarnos nosotros, como tú muy bien decías, a esos 15 codiciosos? Tú has dicho, no has dicho codicia, has dicho avaricia, ¿no? Sí, avaricia. Y les has dado un techo de 1.000 millones. ¿No te parece mucho? Bueno, pues no es mucho, pero, hombre... ¿Cómo vamos a pelear con eso? Entonces me viene el bajón. Que no se pueda ganar más que una cantidad a donde voy brutal, es que esto es una revolución superior a la revolución industrial, está cambiando todo de una manera brutal, aceleradísima. Y la otra cosa que tenemos los escritores, que también me enternece porque ya me contarás, es que pedimos, todo esto está ya en marcha, pedimos que en los contratos de edición, que hay que decir que de los libros que salen se firma un 5% como mucho de contratos de edición, y nosotros estamos peleando por eso, se ponga una cláusula que diga que el autor se compromete a no usar la inteligencia artificial. Y como consecuencia de eso, el libro, cuando salga a la venta, lleve un sello, como el jamón de Jabugo, que diga esto se ha escrito sin inteligencia artificial. Llegamos hasta ahí, que es decisiones exclusivamente defensivas, muy poquito. Pues ahora vuelvo a lo que hablábamos antes, y en el tema de los jóvenes, yo creo que tenemos que... Lo que hemos dicho está muy bien, pero hay que ser militante, hay que ir a por ello. Y ir a por ello es la lectura, y la batalla tiene que ser conseguir que los jóvenes lean. Ahora nos hemos dado cuenta de que las pantallas, la educación por pantalla no es buena. Yo estuve como responsable de relaciones internacionales de la universidad en Finlandia y en Suecia, y dije, pero es que esto no escriben nada. Esto no puede ser. Ya hemos vuelto de eso. Hemos sacado el móvil de las escuelas. Bueno, esto acaba de empezar, pero nosotros tenemos que militar de manera no agresiva, pero sí muy convencida en que la gente lea. Sí. Querido, muchísimas gracias por tu magisterio, y te voy a pedir que cerremos este encuentro fantástico contigo con el regalo de otro relato. ¿Nos lees un relato más, por favor? Creo que tenías un último relato aquí preparado. Sí, Agujero Negro. Ah, Agujero Negro. Sí. Bueno, sí, además es el que siempre leo al final de los filandones. Este es el cierre del filandón. Regalo del maestro Merino, página 171. Y muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a ustedes. El hombre pasea por la playa solitaria y encuentra depositada en la orilla por las olas una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en su tapón. Mientras lo desenrosca, el hombre piensa en sus lecturas de niño, el genio cautivo, los mensajes de náufragos. Abierta, la botella inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que la rodea: el hombre, la playa, las montañas, los pueblos, el mar, los veleros, las islas, el cielo, las nubes, el planeta, el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias. En pocos instantes el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella. El movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles. Recupero la pluma, ordeno los folios, empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria. José María Merino. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, muy bien.